Dirección General de Educación Extraescolar Pronea Pasicía, nivel primario. Profesor Carlos Enrique Perpichía. Muy bien, vamos a explicar entonces la tarea del tema Los pasados. Etapa 2, módulo 1, nivel primario. Muy bien, en este caso pues vamos a iniciar leyendo la lectura. Dice, estaba solo en la casa cuando oí pequeñas explosiones y olía quemado. Miré por la ventana para saber lo que pasaba. Descubrí que había mucho humo y que grandes llamaradas salían de la casa de junto. ¿Qué podía hacer? Llamé a los bomberos y les di la dirección exacta de la casa que se estaba quemando, que estaba quemando. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a responder. Acá, esto es muy importante, lo que viene a continuación para que podamos comprender lo que se nos pide. Verbos conjugados que describen una acción que empezó y terminó el pasado y que duró poco tiempo. Esta es la clave, duró poco tiempo. Bueno, los verbos que duren poco tiempo son los que vamos a anotar en este espacio. Y acá dice verbos conjugados que describen una acción que empezó y terminó en el pasado y que duró un tiempo largo. Duró un tiempo largo. ¿Mm? Esto hay que tenerlo en cuenta porque nos va a servir para responder otras de las preguntas de abajo. Bueno, muy bien. Entonces, ya después de eso vamos a empezar entonces con nuestra lectura. Vamos a minimizar un poco más el PDF para que podamos responder correctamente. Y ahí estamos. Bueno, muy bien. Entonces, acá lo que vamos a hacer entonces dice, duró poco tiempo, como por ejemplo oír. Bueno, entonces vamos a escribir acá oí. Eso básicamente es un verbo que duró poco tiempo. Después podemos buscar el siguiente verbo y podría ser, por ejemplo, en este caso, olí, ¿m? Del verbo oler. Ahí estamos, duró poco tiempo. También en este caso podría ser, por ejemplo, oí, vamos a ver en dónde está. Miré por la ventana para saber qué es lo que pasaba. Descubrí que había mucho humo y que grandes llamaradas salían de la casa de junto. Llamé a los bomberos y les di. Les di podría ser la siguiente palabra que vamos acá. ¿Mm? Descubrí también podría ser una palabra que duró básicamente pues poco tiempo. Descubrió. Bueno, después de este lado vamos a anotar los verbos que duraron mucho tiempo. Pues acá ya da el primer ejemplo, que en este caso estaba. ¿Eh? Bueno, luego vamos a anotar el siguiente, por ejemplo, miré. Aquí este es un verbo que sí duró mucho tiempo porque no solo vio un segundo, sino que vio bastante tiempo. Miré. También vamos a anotar el verbo, por ejemplo, pasaba. Ya estos verbos ustedes los van a ir anotando. Pasaba, llamé y salían. ¿Sí? Entonces acá anotan, por favor, los verbos que duran poco tiempo. Y acá los verbos que duran un poquito más de tiempo o que son extensos. Lean la lectura y busquen los verbos, por favor. Muy bien, acá después dice una pregunta. ¿Qué diferencia encuentra entre estos dos tiempos pasados? Y era lo que les comentaba. La respuesta está acá. La anotan, por favor. ¿Sí? Que duró un tiempo largo. Esta es la diferencia o es la respuesta que nos pide acá. Entonces anotarla. Luego dice acá lectura. Vamos a agrandar un poquito más nuestro PDF. Dice, lectura. Estuve solo en casa cuando oía. Este siempre es en pasado, pero ya como que solo si solo estuviera narrando. Oía pequeñas explosiones y olía a quemado. Miraba por la ventana para saber lo que pasó. Descubría que hubo mucho humo y que grandes llamaradas salieron de la casa de junto. ¿Qué pude hacer? Llamaba a los bomberos y les daba la dirección exacta de la casa que estuvo quemando. Muy bien, entonces acá este recuadro es muy importante. Y por favor leamos.
Dice, usamos el pasado simple llamando pretérito. Aquí nos da unos ejemplos. Por ejemplo, canté, comí, viví. Cuando expresamos una acción que empezó y terminó en el pasado, la duración de esta acción fue breve o casi momentánea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá, estudiantes? Vamos a la lectura y vamos a escribir los verbos. ¿Cuáles son los verbos que tenemos acá? En este caso, todos los verbos. Por ejemplo, estuve. Sería el primer verbo. Estuve solo en casa cuando oía, del verbo oír. Este es otro verbo. Oía. Pequeñas explosiones y olía. Vamos a ir anotando estos verbos, ¿sí? Todos los verbos que encontremos acá, solo que ahora están en el tiempo pasado, llamado pretérito simple, es lo que tenemos acá. Pasado simple, llamado pretérito. Entonces, todos los verbos que por favor encontremos acá, las vamos a anotar acá. Por favor, tenemos el espacio suficiente para ir anotando los verbos. Muy bien, después de que hagamos este ejercicio nos vamos a siempre el tema de los pasados y vamos a leer el copretérito. Vamos a leer y aquí está la explicación de básicamente qué es el copretérito. Dice, usamos el pasado llamado copretérito. Cantaba, comía, vivía, ¿sí? Esto, al igual que la lectura anterior, vamos a utilizarlo siempre en tiempo pasado, pero era como para narrar. Yo corría, yo escribía. Bueno, entonces aquí vamos a leer todo este recuadro y aquí nos explica qué es el copretérito. Bueno, después de leer ese recuadro, vamos a lo siguiente. Aquí nos da un ejemplo del copretérito. Dice, el copretérito se conjuga así. Básicamente, ahí se recuerdan que conjugar es, por ejemplo, yo tengo, tú tienes, usted tiene, él o ella tiene, nosotros tenemos, ustedes y ellos o ellas tienen. Bueno, el copretérito se conjuga así. Yo cantaba, yo comía, yo vivía. Tú cantabas, tú comías, vivías, usted cantaba, comía, vivía. Él o ella cantaba, comía, vivía. Nosotros cantábamos, comíamos, vivíamos. Ustedes cantaban, comían, vivían. Ellos o ellas cantaban, comían y vivían. Bueno, entonces por favor este cuadro lo vamos a escribir en hojas adicionales que vamos a anotar, que vamos a adjuntar, perdón, en nuestro portafolio. Y necesito que ustedes busquen otro verbo. O saben que mejor voy a colocarles el verbo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos a hacerlo con tres verbos. Por ejemplo, nadar, nadar. Por ejemplo, escribir. Y por ejemplo, caminar. Esos son los verbos básicamente desde la raíz. Entonces yo nadaba, por ejemplo. Nadaba, yo escribía y yo caminaba. Lo que tienen que hacer es básicamente con estos tres verbos deben de hacer un recuadro como estos. Entonces en la hoja adicional, primero como les comentaba, van a escribir este ejemplo que ya está. Y abajo van a conjugar estos tres verbos, nadar, escribir y caminar. Esa es la explicación del tiempo de los pasados. Éxitos en sus tareas.